Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, perspectiva cóncava. HM3 FFF8. Este vídeo es continuador del anterior HM2, es decir, Horizonte Misterioso 2. Y vamos a analizar sintéticamente si el fenómeno de la perspectiva da explicación a los 4 efectos ópticos que hemos denominado como misteriosos y que hemos afirmado que dichos efectos ópticos misteriosos pueden tener una mejor explicación en la teoría cóncava que la explicación de la perspectiva de espejismos, etc. Entonces, aquí en el cartel vemos la teoría de la Tierra plana, vemos en el centro una imagen de lo que significa la perspectiva y a la derecha pues imágenes de, dijéramos, de la geometría sagrada o del toroide, porque esta también es la que nos está a nosotros orientando en toda nuestra teoría. Entonces vamos a recordar estos 4 efectos ópticos que ya hemos calificado como misteriosos, que serían el efecto del horizonte ascendente. Es decir, que a medida que nosotros nos elevamos en altitud, el horizonte parece elevarse con nosotros. El fenómeno del que hemos denominado alargamiento superior. Quiere decir que en la lejanía del horizonte muchos edificios, incluso velas de barcos, pues parecen la parte superior de ellos alargarse. También el tercer efecto óptico misterioso sería desaparición por parte inferior. Por parte inferior, por ejemplo, de edificios en la lejanía parece desaparecer, y eso se atribuye en la teoría oficial heliocéntrica a la curvatura de la Tierra. Y el cuarto efecto lo hemos denominado imágenes fantasmales, que son imágenes muy sorprendentes en las cuales parece que lo más lejano se posiciona por delante de lo más próximo. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el concepto de la perspectiva, que vamos a sintetizarla. Entonces aquí tenemos simplemente la definición que da la Wikipedia, o la definición normal que se da de la perspectiva, que significa simplemente un arte de recrear o de representar la realidad en el plano, sobre todo recreando, por ejemplo, sobre todo la profundidad. Estamos viendo aquí a la izquierda una foto real que vemos que, por ejemplo, la carretera se ve que se va estrechando, se va haciendo más pequeña a medida que te vas acercando al horizonte, y lo mismo está reflejado en esa perspectiva, en ese dibujo en perspectiva de la derecha, en que las vías del tren pues te dan la sensación de profundidad. Esto es realmente la perspectiva, una ciencia, podemos decir, que tiene sus propias leyes, y nosotros la vamos a analizar porque precisamente en relación con la forma de la Tierra, pues a las visiones que se producen, por ejemplo, en el horizonte o en la ruta, por ejemplo, del Sol cuando se va ocultando o amaneciendo, pues también se atribuyen muchos de estos fenómenos. Se le dice muchas veces que es debido a la perspectiva. Por eso nosotros estamos haciendo este vídeo, para concretar algunos puntos concretos de la perspectiva, y decimos ya desde ahora que la perspectiva, a estos 4 fenómenos que nosotros denominamos misteriosos, pues la perspectiva no da explicación de ellos. Eso lo anticipamos. Entonces tenemos que profundizar de un modo sintético en lo que significa y de qué depende la perspectiva. Tenemos que decir que se enmarca este fenómeno en el concepto de percepción. Percepción similar a visión o parecido a la visión, pero no es exactamente lo mismo la percepción que la visión, como vamos a ver en el siguiente cartel. Entonces tenemos que distinguir en la percepción y en relación con la perspectiva el sujeto receptor, que estamos viendo aquí una persona que abre sus ojos, y ese sería el receptor, pero al mismo tiempo estamos viendo la luz que penetra, y eso sería el medio, o sería también el emisor, la luz.
Entonces el sujeto sería la persona, sería el aparato, el órgano ocular, los ojos, que son evidentemente la función de resección. Y el medio sería el proyector lumínico, la luz que se proyecta, eso sería la emisión, y se proyecta en la retina. Y esta luz, precisamente en la teoría de la Tierra cóncava, esto es muy importante que se considere, se curva, en la teoría de la Tierra cóncava se curva esa luz. Por tanto, en la lejanía del horizonte, según la teoría cóncava, los objetos se encontrarían realmente en un plano más elevado, aunque los percibimos de un modo subjetivo en la rectitud plana del horizonte perceptivo. Entonces, la perspectiva se daría en la conjunción del receptor y del emisor, y se centraría en representar esa percepción en dos dimensiones, en un plano. Eso sería realmente, sintéticamente, lo que significaría y el arte de la perspectiva. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que la perspectiva nos expone este cartel que supone un campo restringido, con leyes permanentes y no eventuales. Las leyes permanentes la diferencian, por ejemplo, de los espejismos, que son fenómenos eventuales. Por ejemplo, como veremos nosotros en próximos vídeos, con relación, por ejemplo, a la Fata Morgana y otros espejismos, estos se dan de un modo eventual, es decir, dependen de ciertas condiciones, por ejemplo, de atmósfera, de reflexión, es decir, mientras que la perspectiva es algo distinto. La perspectiva tiene sus leyes que no dependen de otros factores, son leyes, dijéramos así, permanentes. Por eso es un campo y un ámbito restringido. Entonces, en la perspectiva se dan conceptos, como estamos viendo aquí en la derecha, como el punto de fuga, la línea del horizonte, y se siguen unas leyes de representación, como por ejemplo, que percibimos personas y edificios empequeñeciéndose en la lejanía, y deben hacerlo proporcionalmente. Así, por ejemplo, debería disminuir el Sol si realmente se alejase, como dicen los terraplanistas, pues debería ir disminuyendo su tamaño al ir alejándose. Y, por ejemplo, los edificios no pueden alargar unas partes en detrimento de otras, porque las leyes de la perspectiva nos establecen que debe haber una proporcionalidad. Así, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, estas ventanas que son más en tamaño mayor y van disminuyendo a medida que te vas alejando, pero van disminuyendo de un modo proporcional. No quiere decir que una parte, la parte superior, no disminuya al mismo tiempo que toda la figura. Entonces eso es la proporcionalidad. Entonces estas son leyes, dijéramos así, permanentes y restringidas a un ámbito de esta ciencia o de este arte que es la perspectiva. Entonces, sintetizando estas características, pues podemos establecer una serie de características de esta perspectiva. La primera sería que se da en el ámbito de la percepción y no de la visión, que en el siguiente cartel vamos a ver la diferencia entre visión y entre percepción, y que supone, evidentemente, para que se dé la perspectiva y para que sirva y se enmarque, pues se enmarca en el ámbito de un receptor y de un emisor, que sería la luz. El segundo punto sería que la perspectiva se limita a un ámbito restringido, se limita a representar o a simular la percepción visual, pero sin considerar las causas o sin considerar los fundamentos. Es decir, ella no entra en ver un determinado fenómeno que se produzca, por qué se produce, o si es cóncavo, o si es convexo, o si es recto en realidad. Ella simplemente se limita a sus leyes, a su campo. Y un tercer punto sintético de las características es que la perspectiva establece leyes de representación que son permanentes y no son eventuales. Por ejemplo, el aumento o disminución de tamaño de objetos pues está relacionado con el observador, con su proximidad o lejanía al observador. Y por ejemplo, otra ley también, que el aumento o disminución de tamaño pues tiene que guardar proporcionalidad. Entonces, como hemos dicho, aquí establecemos exactamente cuál es la diferencia entre la percepción y cuál es la visión. Entonces estamos viendo aquí a la izquierda, el cartel de la izquierda representaría el dibujo, representaría la percepción. La percepción tiene una relación directa
con los sentidos y tiene una relación directa con el entorno. Entonces estamos viendo aquí como depende de los órganos perceptivos, depende del objeto, depende de la luz, depende de la distancia. Eso sería el ámbito de la percepción. Pero la visión no tiene una relación directa con, dijéramos, con la fenomenología externa, sino que tiene una relación directa con la mente. Entonces, repetimos, la percepción tiene una relación directa con los sentidos, con los ojos, con la luz, con la distancia. En cambio, la visión tiene una relación directa con la mente. Por ejemplo, nosotros decimos, he tenido una visión en sueños. Luego, si hemos tenido una visión en sueños, eso es independiente del ojo físico y de la distancia y de la luz, etcétera, etcétera. Exactamente, por eso decimos que tiene relación con la mente. Y también tenemos que decir que en última instancia nosotros vemos con la mente. Así, por ejemplo, en la perspectiva, si vemos imágenes en perspectiva, en la realidad o en representación, pues las personas lejanas, que están más pequeñitas, pues nuestra mente no las interpreta como que son enanitos, sino simplemente nuestra mente interpreta que están más alejadas, pero las interpreta como personas totales y no disminuidas. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos expresando, que no es exactamente lo mismo la percepción que la visión. Y en el siguiente cartel lo vamos a ver mucho más claramente. A la izquierda vemos todas las características que deben darse para que exista la percepción del ojo, de la distancia, de la retina, de la luz, etc. Pero a la derecha nosotros vemos realmente ya lo que nuestra mente percibe. Entonces, si nuestra mente en unos mismos estímulos de percepción, unos mismos estímulos perceptivos, se centra, por ejemplo, en la parte oscura de la derecha, pues verá dos rostros enfrentados. Pero si nuestra mente se centra en el tono celeste azulado, pues percibirá un cáliz o una copa. Entonces, lo que ve en realidad, la visión en realidad, es de la mente y se basa en la percepción. Pero la visión es, dijéramos, el resultado final, el balance. Y esto es importante tenerlo en consideración, porque si nosotros tenemos una determinada teoría, una determinada idea, pues con respecto a esa determinada teoría o a esa determinada idea, pues veremos que encajan precisamente este medio externo. Así, por ejemplo, si tenemos una idea en la que hemos sido adoctrinados o instruidos desde pequeños en que la Tierra es esta esfera heliocéntrica, pues toda la visión que tengamos, etcétera, pues la haremos referida, veremos exactamente lo que tenemos estará influida por lo que tenemos en la mente, por la idea que tenemos en la mente. Por eso nosotros estamos desglosando en apartados lo que son los diferentes alternativas o las diferentes explicaciones para verlas realmente en su significado, y es lo que estamos haciendo con relación con la perspectiva, porque nosotros queremos desembocar en la teoría cóncava, en la teoría de que la forma más exacta de la Tierra es la forma cóncava, y por eso queremos ir punto por punto. Y entonces, por eso queremos destacar que la visión es distinta a la percepción, para que si nosotros tenemos, por ejemplo, una concepción que vamos viendo más comprensiva, por ejemplo, la teoría cóncava, pues entonces ya esto nos hará encajar en esa teoría. Entonces, eso es la diferencia entre percepción y la diferencia entre visión. Entonces, vamos a pasar de un modo rápido, dijéramos, a estos 4 efectos que hemos denominado como misteriosos en relación con la perspectiva. Y nosotros ya decimos y lo hemos dicho en un principio, la perspectiva no da explicación y no es causa de estos efectos. Así, por ejemplo, el efecto del horizonte ascendente que hemos visto aquí, vemos a la izquierda, ya lo explicamos, pero lo volvemos a recordar, que un hombre elevándose, un operario elevándose en ese poste, pues al mismo tiempo que él se va elevando, la visión de este horizonte que está aquí también se irá elevando con él. Entonces él siempre verá el horizonte a la misma altura. Lo mismo que pasaría con este globo. Se eleve menos o se eleve más, siempre la línea del horizonte se va elevando. Eso es sorprendente. Y entonces ese aspecto, la perspectiva se cumple.
se cumple porque en cualquiera de las imágenes, si este globo te paras en ese momento, en un determinado punto, aquí por ejemplo, y entonces la ley de la perspectiva se cumple. Y en este otro punto también se cumple la ley de la perspectiva. Pero la ley de perspectiva no te da explicación del fenómeno porque no es su ámbito. El ámbito es un ámbito restringido. Aquí tenemos cuál es el ámbito de la perspectiva. Simplemente una línea de horizonte, un punto de fuga, la línea de fuga, pero ella simplemente en cada instante pues te dará su representación, pero no te dirá y intentará decir, bueno, pues el horizonte ascendente significa esto, le da esta explicación. Pues no, esa es, por eso nosotros decimos que el horizonte ascendente en cada uno de sus momentos pues no rompe la perspectiva, pero decimos también que la perspectiva no da explicación de este fenómeno del horizonte ascendente que nosotros lo consideramos como misterioso y que quizás en la teoría cóncava puede tener una cierta más coherente explicación. El otro efecto óptico misterioso sería el alargamiento superior, que lo recordamos. Entonces aquí veremos, por ejemplo, cómo sería el edificio inicial, pero en la lejanía pues resulta que las partes superiores parece que se alargan, lo mismo que pasaría también en otros objetos. Entonces este efecto del alargamiento superior, pues la perspectiva no es causa de este efecto óptico, porque precisamente este efecto óptico rompe una de las leyes de la ley de la proporcionalidad, porque entonces tendría que ir disminuyendo o aumentando de tamaño proporcionalmente, y vemos que no, vemos que la parte superior pues se alarga de un modo desproporcionado. Entonces este efecto rompe la ley de la perspectiva, rompe la proporcionalidad, y entonces la teoría plana y la teoría esférica, pues ¿a qué lo atribuyen? Pues lo atribuirían a efectos ópticos, a refracción, a reflexión o a distorsión o espejismos, como por ejemplo la fata morgana, pero no lo atribuyen evidentemente pues a la perspectiva. Por tanto, en este punto de la perspectiva concluimos que la perspectiva no es causa de este fenómeno misterioso que hemos denominado alargamiento superior, y no es causa y no lo explica. Entonces el siguiente efecto óptico sería que hemos denominado desaparición de la parte inferior. Entonces vemos aquí la ciudad de Chicago como esta parte debería de verse aquí. Pues no se ve, esta parte queda dijéramos así, ocultada o desaparecida. Y vemos también que en los barcos en la lejanía muchas veces pues también desaparece la parte inferior, y esta es la ley de la perspectiva. Entonces la perspectiva no explica este fenómeno. Entonces la teoría de la Tierra esférica heliocéntrica, la teoría oficial, pues lo explica por la curvatura. Dice que se debe a la curvatura. Pero nosotros decimos, la teoría heliocéntrica oficial lo primero que tendría que intentar explicar es por qué se ven esos edificios a unos 90 kilómetros de distancia de la ciudad de Chicago desde la otra orilla, cuando no deberían verse precisamente por la perspectiva. Eso sería lo primero que tendría, la primera explicación que tendría que centrarse la teoría heliocéntrica oficial. En cambio, eso lo deja de lado y solamente va al punto que le interesa y nos dice, pues eso se debe a la curvatura. Entonces, la teoría de la Tierra plana lo explica por causas diversas, ese efecto. Nos dice que pueden ser efectos ópticos de reflexión, o de convergencia, o de refracción, o de espejismos, o de fata morgana, y últimamente han salido la teoría o la suposición o la tesis del efecto lupa, un efecto lupa que veremos en su momento, y intenta dar explicación a ese fenómeno de la desaparición. Entonces nosotros concluimos que la perspectiva no es causa del fenómeno óptico de la desaparición por la parte inferior de edificios y barcos en la lejanía del horizonte. La perspectiva no lo explica. Se limita simplemente a representar, a hacer una representación, pero evidentemente no hace esa representación. Ella solamente haría una representación como la que estamos visto aquí. Ella no cortaría, a no ser que lo hiciese ya intencionadamente. Normalmente ella establece simplemente su línea de horizonte, su punto de fuga, y entonces ahí pues representaría correctamente a la ciudad, esos edificios, los representaría correctamente, y no entraría en buscar la explicación de por qué pasa esto, por qué desaparece la parte inferior. Y entonces el último efecto de los 4 sería el efecto óptico que nosotros hemos denominado imágenes fantasmales. Estas imágenes
fantasmales rompen la perspectiva, porque la perspectiva, lo más próximo, posee mayor tamaño en la perspectiva, mayor tamaño relativo, y lo más próximo pues tapa lo más lejano, y no al revés. Y en este efecto de imágenes fantasmales, pues pasa precisamente lo contrario. Lo volvemos a recordar. Aquí tenemos un barco en el cual otro que está mucho más alejado, pues su imagen fantasma se proyecta por delante en la lejanía del horizonte. Y aquí, por ejemplo, un velero que tiene que estar más cerca debido a su tamaño y debido a imágenes que hemos visto en el vídeo, pues en cambio vemos que se aparece más lejano, aparece más lejano. El que está más lejano, que es este, mejor dicho, el que está más lejano, que es este, aparece por delante. Es decir, es semejante a esta otra cuestión. Entonces eso rompe no solo la perspectiva, sino rompe incluso la lógica de la visión. Entonces, ¿qué explicación podrían dar la Tierra plana y la teoría heliocéntrica? Que esto ni siquiera se lo plantean, parece que no lo han visto este fenómeno, igual que muchos otros, pero nosotros estamos viendo vídeos de aficionados y de investigadores que nos reflejan estas imágenes, de lo que se llaman imágenes fantasmales. Pues, ¿qué explicación podrían darle la teoría oficial y la teoría plana? Pues podrían decir que se debe a distorsión o a espejismo, pero nosotros decimos no es un espejismo superior ni inferior, porque se da en el mismo plano de altitud y no es inversión, que es lo característico de muchos de estos tipos de espejismo. La inversión no se da. Y desde luego, entonces tenemos que decir que este efecto pues no tiene nada que ver con la perspectiva. Por tanto, concluimos que estos cuatro fenómenos ópticos misteriosos no se deben a la perspectiva. Y en esto, pues también parecen acordar la teoría plana y la teoría heliocéntrica. Entonces, en el próximo vídeo nosotros vamos a analizar estos fenómenos misteriosos, pero para ver si pueden ser explicados por ejemplo, por otros efectos como puede ser la convergencia óptica o el efecto lupa. Y más adelante, por si pueden ser explicados por espejismos, lo que se llaman espejismos. Y entonces vamos a terminar con una reflexión. La reflexión, si es importante conocer la forma real de la Tierra. Entonces, porque realmente si no es importante conocer la forma real de la Tierra, si da igual, pues entonces nosotros realmente estamos haciendo una tarea, dijéramos así, que no tiene casi ningún sentido, una pérdida de tiempo, si no es importante. Entonces, nosotros para contestar, vamos a responder a este pensamiento que se nos dice de tal manera desacreditando que sea importante conocer la forma de la Tierra. Entonces este pensamiento nos vendría a decir así: como no es posible ver una imagen real de la Tierra, es decir, no es posible verla porque ya sabemos muchos que las imágenes que nos dan pues no son reales de la Tierra vista desde el espacio, sino que son montajes informáticos, porque no existe ni un vídeo ni una foto real de la Tierra vista desde el espacio. Entonces se nos dice, como no es posible ver una imagen real de la Tierra, no podemos conocer su forma, que puede ser cualquier forma. Podría ser redonda, podría ser plana, podría ser cóncava, podría ser triangular, podría ser cuadrada, etc. Por tanto, como puede ser cualquier forma, nos debe dar igual la forma que tenga. Ese es el pensamiento que desacredita nuestra búsqueda de la forma. Entonces nosotros vamos a hacer 3 puntualizaciones a ese pensamiento que está ahí expresado en esas frases. Vamos a hacer 3 puntualizaciones. Primera puntuación: que el que no veamos directamente su forma no quiere decir que no podamos conocerla por métodos indirectos. Pues podemos formar por métodos indirectos conociendo aspectos parciales, es decir, pequeñas piezas, pues podemos formar un puzzle de comprensión. Y entonces ese puzzle de comprensión pues nos acercará a la forma posible de la Tierra. Esa es la primera puntualización, que no es exactamente cierto que no podamos tener ningún conocimiento de la forma de la Tierra. La segunda puntualización a ese pensamiento es que no es cierto que cualquier forma tenga las mismas posibilidades de ser la verdadera forma de la Tierra. Por ejemplo, la forma triangular o cuadrada, pues
evidentemente, pues no tienen grandes posibilidades, porque eso son formas que no son reales. La forma triangular o cuadrada se dan en un plano, y la realidad no es un plano, la realidad es un volumen. Entonces, deberían de ser formas más aproximadas, pues formas en volumen, como por ejemplo las formas esféricas. Las formas esféricas, o a lo mejor incluso de sólidos platónicos, que también son volúmenes, etc. Por tanto, la segunda puntualización es que no puede ser cualquier forma. Hay formas que tienen más posibilidades de que ser reales que otras. Y la tercera puntualización es que, como nos dice que debe de ser igual, conocerla que no, nosotros decimos no debe dar igual, porque la forma puede dar conocimiento de toda la realidad, puede hacer que encaje muchas piezas del puzzle. Entonces, no es lo mismo conocer la forma que no conocerla, porque al conocerla nos puede dar mucha comprensión, no solamente de los efectos y de la fenomenología que se produce en este plano concreto del espacio, sino incluso de toda la realidad, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra teoría de la Tierra cóncava, pues resulta que la forma cóncava y nuestra teoría, pues vemos que es similar a los fenómenos que se producen en toda la naturaleza. Vemos, por ejemplo, que en la forma cóncava pues se debe a que desde un centro invisible interior pues se produce una fuerza que va hacia afuera, y eso realmente es lo que vemos nosotros en todos los crecimientos de especies vegetales y animales, y por ejemplo en todas las semillas, que se produce ese mismo procedimiento de ese éter en expansión. Entonces comprobamos que existe una fractalidad, que la forma de la Tierra pues es fractal con toda la comprensión de toda la realidad de nuestra dimensión. Por tanto, nosotros decimos que no debe dar igual conocerla que no conocerla, y por eso nosotros estamos haciendo evidentemente estos vídeos, porque nuestro objetivo es alcanzar mayor comprensión y aproximarnos más a, dijéramos así, un mayor acercamiento a la verdad. Terminamos este vídeo deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.